Hay momentos en los que el aire mismo parece conspirar contra ti, cuando cada respiración se vuelve pesada y el mundo se cierra como un puño. Esa noche en el hangar, yo sostenía en mis manos temblorosas la única prueba de mi inocencia, una carta arrugada de mi madre. Pero él ya había decidido mi culpabilidad antes de cruzar esa puerta metálica. Nunca imaginé que mi vida cambiaría tan brutalmente por algo que ni siquiera había hecho. Y mientras hablo contigo ahora, desde donde sea que me escuches, necesito que sepas la verdad antes de que sea demasiado tarde. Por favor, verifica si ya estás suscrito, porque lo que viene, lo que realmente pasó esa noche, cambiará todo lo que creías saber sobre la justicia. El sonido de sus pasos resonaba como martillazos contra el concreto frío del hangar. Cada pisada era una acusación, cada eco una sentencia. Yo estaba de pie junto a los archiveros metálicos, organizando los documentos de embarque como hacía cada noche desde hacía 3 años. Mis dedos se movían mecánicamente entre las facturas y los manifiestos de carga, pero mi mente ya presentía la tormenta. La puerta se abrió con un estruendo que hizo temblar las láminas del techo. Él apareció como una sombra furiosa recortada contra las luces del muelle de carga. Su silueta imponente llenaba el marco de la entrada, y pude ver cómo sus hombros subían y bajaban con una respiración agitada por la ira. Claudia, mi nombre salió de su boca como una bala. Me di la vuelta lentamente, sintiendo como el corazón se me aceleraba. Sus ojos, esos ojos verdes que una vez me parecieron hermosos cuando firmaba mis cheques de pago, ahora brillaban con una frialdad que me atravesó hasta los huesos. Señor Mendoza, buenas noches. ¿Sucede algo? Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. 3 años trabajando para él me habían enseñado a mantener la composura incluso cuando sus cambios de humor sacudían toda la oficina como terremotos. ¿Qué si sucede algo? Su risa fue como el sonido del vidrio rompiéndose. ¿En serio me vas a hacer esa pregunta? Se acercó con pasos lentos, calculados. Cada metro que reducía entre nosotros hacía que el aire se volviera más espeso, más difícil de respirar. El hangar, que normalmente se sentía espacioso con sus techos altos y sus columnas de acero, ahora parecía encogerse a nuestro alrededor. Los documentos de la empresa Volkov, Claudia, los contratos que estaban en mi caja fuerte privada, sus palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas de confusión en mi mente. Volkov, nunca había escuchado ese nombre. Mi trabajo consistía en manejar los manifiestos de carga del hangar, los inventarios de mercancía, las facturas de los transportistas. Nada más. No sé de qué documentos habla, señor Mendoza. Yo solo tengo acceso a los archivos de embarque y... No me mientas. Su voz explotó en el espacio cerrado como un trueno. Me encogí instintivamente, sintiendo como cada músculo de mi cuerpo se tensaba. En mis 4 años de vida laboral, nunca nadie me había gritado así. Alguien entró a mi oficina. Alguien que conoce los códigos, que sabe dónde están las cámaras muertas, que puede moverse por el edificio sin ser detectado. Se detuvo a apenas 1 metro de distancia. Pude oler su colonia cara, mezclada con el sudor del miedo y la furia. Pude ver las pequeñas gotas de transpiración en su frente, las arrugas de tensión alrededor de sus ojos. Y tú, Claudia, eres la única empleada que trabaja turnos nocturnos con acceso a todas las áreas. Sentí como la sangre se me iba de la cara. La acusación era tan absurda, tan injusta, que por un momento no pude ni responder. Mis manos temblaron ligeramente, y fue entonces cuando recordé la carta. Señor Mendoza, yo solo tengo esto. Saqué del bolsillo de mi uniforme la carta arrugada. El sobre blanco estaba manchado con las huellas de mis dedos sudorosos, desgastado por las veces que lo había doblado y desdoblado durante mi turno. Es de mi madre. Llegó esta mañana y yo solo quería leerla durante mi descanso. Él miró la carta como si fuera una serpiente venenosa.
Sus ojos se entrecerrarían, estudiando cada detalle, la letra temblorosa de mi madre en el sobre, el sello postal de mi pueblo natal, las esquinas dobladas por el viaje. ¿Una carta de tu madre? Su tono había cambiado. Ahora había algo más que ira en su voz. ¿Había desconfianza? ¿Paranoia? Como si mi explicación fuera demasiado simple, demasiado inocente para ser verdad. Sí, señor. Ella está enferma y quería contarme sobre los resultados de sus estudios médicos. Mi voz se quebró ligeramente al mencionar la enfermedad de mamá. Los últimos meses habían sido una montaña rusa de esperanzas y decepciones, de diagnósticos contradictorios y tratamientos experimentales. Él extendió la mano bruscamente. Dámela. Disculpe, la carta. Dámela. Si es realmente de tu madre, no tendrás problema en que la lea. Mis dedos se cerraron instintivamente alrededor del sobre. Era lo único que tenía de ella, las únicas palabras de aliento que había recibido en semanas. Pero la expresión en su rostro no admitía negociación. Con manos temblorosas, le entregué la carta. Él la abrió con movimientos bruscos, casi violentos. Sus ojos se movieron rápidamente por las líneas escritas en la letra familiar de mi madre. Pude ver cómo su expresión cambiaba, como si cada palabra que leía solo alimentara más su desconfianza. Mi querida Claudita leyó en voz alta, y el diminutivo que mi madre usaba desde mi infancia sonó extraño y profanado en su voz. Los doctores dicen que la operación puede esperar un poco más. No te preocupes por el dinero, ya encontraremos la manera. Se detuvo y me miró con una intensidad que me hizo sentir como si estuviera siendo diseccionada. ¿Cuánto dinero necesitas, Claudia? La pregunta me golpeó como una bofetada. Entendí inmediatamente hacia dónde se dirigían sus pensamientos, la conexión que estaba haciendo en su mente paranoica. No tiene nada que ver con ¿cuánto te ofrecieron por esos documentos? Su voz se había vuelto peligrosamente suave, como el silbido de una víbora antes del ataque. Se acercó otro paso más, invadiendo completamente mi espacio personal. Nadie me ofreció nada, señor Mendoza. Yo no sé nada sobre ningún Volkov ni sobre ningún documento. Los registros de seguridad muestran que alguien estuvo en mi oficina, entre las 2:30 de la madrugada. Esa persona manipuló el sistema de acceso con conocimientos internos. Sus palabras caían sobre mí como piedras, cada una más pesada que la anterior. Sentí como los empleados que pasaban por el hangar comenzaban a reducir el paso, sus conversaciones se volvían susurros, sus miradas se clavaban en nosotros como dagas. Señor Mendoza, por favor. Mi voz sonó patética incluso para mí misma, un hilo quebradizo que amenazaba con romperse en cualquier momento. Yo trabajo de noche en limpieza, usted lo sabe. Tengo acceso a todas las oficinas después de las 2. Es mi trabajo, pero él ya no me escuchaba. Sus ojos tenían esa mirada que había visto antes en hombres poderosos cuando encuentran a alguien más débil en quien descargar su frustración. La carta de mi madre seguía en sus manos, arrugándose entre sus dedos como si fuera basura. Una operación costosa, una empleada con acceso total al edificio, contactos con extranjeros. Comenzó a caminar en círculos alrededor de mí, como un depredador acechando a su presa. ¿Sabes cuánto valen esos documentos en el mercado negro, Claudia? ¿Sabes lo que pueden hacer con esa información en las manos equivocadas? El aire del hangar se había vuelto espeso, cargado de humillación. Podía sentir cada par de ojos clavados en nosotros, cada susurro que se extendía como ondas en un estanque. Los mecánicos habían dejado de trabajar, las secretarias se asomaban desde las oficinas del segundo piso, incluso los pilotos que entraban se detenían para presenciar mi degradación pública. Mi uniforme de limpieza, que siempre había llevado con dignidad, ahora se sentía como una marca de inferioridad, como una confesión de culpabilidad que no podía quitarme. Mi madre no sabe nada de mi trabajo, murmuré,
tratando de recuperar algo de control sobre la situación. Ella solo está enferma y necesita. Pero aquello no sería nada per todo que estaba por vir. Mendoza levantó la mano para silenciarme, un gesto tan despectivo que sentí como si me hubiera abofeteado. No me importa tu madre, no me importan tus problemas familiares. Lo que me importa es que alguien robó información clasificada de mi empresa y tú eres la única, con motivos y oportunidad. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No delante de todos ellos, no delante de esas caras que me miraban con una mezcla de lástima y sospecha, como si ya hubieran decidido mi culpabilidad. Reconocí a algunos de mis compañeros de trabajo entre la multitud que se había formado, personas con las que había compartido turnos nocturnos, con las que había conversado durante los descansos. Ahora me miraban como si fuera una extraña, como si los años trabajando codo a codo no significaran nada. Dígame exactamente qué documentos faltan, logré decir, sorprendiéndome de la firmeza que aún quedaba en mi voz. Si me está acusando de algo tan grave, al menos tengo derecho a saber de qué se me acusa específicamente. Mendoza se detuvo frente a mí, tan cerca que pude oler su colonia cara mezclada con el aroma amargo de su ira. Contratos de defensa, especificaciones técnicas, rutas de transporte, información que podría comprometer la seguridad nacional si llegara a manos enemigas. La magnitud de lo que me estaba acusando me golpeó como una ola helada. No era solo el robo de documentos empresariales, era traición, una palabra que podría destruir no solo mi carrera, sino mi vida entera. Yo limpio oficinas, dije, y mi voz se quebró ligeramente. Vacío papeleras, paso la aspiradora, limpio escritorios. Ni siquiera sé leer inglés técnico. Una risa cruel se escapó de sus labios. No, entonces explícame cómo es que el sistema registra tu tarjeta de acceso entrando a mi oficina, exactamente 17 minutos antes de que la alarma silenciosa se activara en mi caja fuerte. El mundo se tambaleó a mi alrededor. Eso era imposible. Yo había estado en el área de descanso durante mi pausa de las 2:30, llamando al hospital para preguntar sobre el estado de mi madre. Había testigos, e fue en ese instante que percibió erro que mudaría todo. El teléfono del área de descanso estaba roto desde hacía una semana. Había usado el teléfono de la oficina de recursos humanos, que estaba justo al lado de la oficina de Mendoza. Mi tarjeta habría registrado el acceso a ese piso, a esa zona. Llamé al hospital, murmuré, más para mí misma que para él. El teléfono del área de descanso estaba dañado y yo. ¿Hospital? Sus ojos se encendieron con un brillo malicioso. ¿El mismo hospital donde tu madre necesita esa operación tan costosa? Tomó la carta de mi madre y la agitó frente a mi cara como evidencia condenatoria. El mismo hospital que, casualmente, tiene una deuda que equivale exactamente a la mitad de lo que vale la información robada. La multitud a nuestro alrededor había crecido. Escuché fragmentos de conversaciones, especulaciones, juicios ya formados. Siempre sospeché de ella. Una nunca sabe con esa gente. Con tal de conseguir dinero, cada palabra era como ácido cayendo sobre una herida abierta. Mis piernas comenzaron a temblar y tuve que apoyarme contra una de las máquinas para no caer. Señor Mendoza, una voz intervino desde la multitud. Era Ramírez, el jefe de seguridad, un hombre que siempre me había tratado con respeto durante mis años allí. Tal vez deberíamos manejar esto en privado hasta que... No, Mendoza lo cortó sin siquiera mirarlo. Quiero que todos vean lo que pasa cuando alguien traiciona mi confianza. Quiero que sepan las consecuencias. Mi respiración se había vuelto irregular, pequeños jadeos que no parecían llevar suficiente oxígeno a mis pulmones. La humillación se mezclaba con algo más oscuro, más profundo, el terror de entender que no importaba lo que dijera, no importaba cuál fuera la verdad. En los ojos de todos los presentes ya era culpable.
En la mente de Mendoza ya había construido una narrativa perfecta donde yo era la villana, y nada de lo que pudiera decir cambiaría eso. Revise las cámaras, logré susurrar, aferrándome a esa última esperanza. Si estuve en esa oficina, tiene que haber grabaciones. Su sonrisa se volvió aún más cruel. ¡Qué coincidencia! El sistema de cámaras de ese piso sufrió una falla técnica exactamente durante el tiempo en cuestión. Alguien que conocía el sistema desactivó específicamente esa sección. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Era perfecto, demasiado perfecto, como si alguien hubiera planeado cada detalle para que yo fuera la culpable perfecta. Una empleada de limpieza con acceso total, una madre enferma que necesitaba dinero, una llamada telefónica que me ponía en el lugar equivocado en el momento equivocado. Parte 3. La carta, la última palabra de Mendoza, todavía resonaba en mis oídos cuando las luces se apagaron. No fue un apagón gradual. Fue como si alguien hubiera cortado el mundo de un tajo. El hangar se sumergió en una oscuridad tan completa que por un momento pensé que me había quedado ciega. El silencio que siguió fue antinatural, como si hasta el aire hubiera dejado de moverse. Después vinieron los gritos. No sé cuánto tiempo duró. Segundos, tal vez minutos. Mi mente fragmentada no podía medir el tiempo cuando cada sonido parecía venir de todas partes y de ninguna. Gritos de confusión, de miedo, de algo más primitivo que no tenía nombre. Y luego, nada. Cuando regresaron las luces de emergencia, bañando todo en ese resplandor rojo enfermizo, Mendoza ya no estaba. Solo quedaba su sombra marcada en el suelo de concreto, como una quemadura perfecta donde su cuerpo había estado parado. Una silueta humana tan nítida que parecía grabada con fuego. Los demás habían desaparecido también, dispersos por el hangar en su pánico. Me encontré sola con esa marca imposible y con algo que había caído de mi bolsillo durante el caos, una carta. La letra de mi madre era inconfundible, esa caligrafía temblorosa que había empeorado con los años. El papel amarillento crujió entre mis dedos como hojas secas, y por un momento el sonido me transportó a casa, a cuando las cosas eran simples y el mayor peligro era llegar tarde al trabajo. Mi querida hija, comenzaba. Hay cosas que una madre nunca debería tener que decirle a su hija, pero el tiempo se me acaba, y hay secretos que no pueden morir conmigo. Mi respiración se volvió irregular otra vez, pequeños jadeos que parecían demasiado ruidosos en el silencio opresivo del hangar. La carta temblaba en mis manos, no solo por el frío que se filtraba desde la torre de control, sino por algo más profundo, una certeza visceral de que lo que estaba a punto de leer cambiaría todo. Hace 30 años trabajé para la empresa Mendoza, no como empleada de limpieza, como tú ahora. Trabajé en sus archivos privados, en documentos que nunca debieron existir. El eco de mis propios pasos resonaba mientras me dirigía instintivamente hacia la torre de control, como si mis piernas hubieran decidido por sí solas que necesitaba altura, perspectiva, aire. La escalera metálica protestó bajo mi peso con gemidos que se perdían en la vastedad del hangar. Tu padre no murió en un accidente, mi amor. Descubrió algo que no debía, y ellos se aseguraron de que callara para siempre. Pero antes de morir, me confió un secreto que he cargado todos estos años y que ahora debo pasarte a ti. La torre de control estaba fría, tan fría que el viento parecía filtrarse a través de las mismas paredes. Mis dedos entumecidos apenas podían sostener el papel, pero no podía parar de leer, no podía parar de descubrir. En el hangar donde ahora trabajas, en la oficina del segundo piso, hay un archivo que contiene la verdad sobre lo que realmente hace esa empresa. Tu padre fotografió esos documentos antes de morir. Escondí las fotografías en un lugar donde solo tú las puedes encontrar. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentir el pulso en mis sienes. La coincidencia era imposible, demasiado perfecta, demasiado precisa.
como si toda mi vida hubiera sido dirigida hacia este momento, hacia esta revelación. Busca en el lugar donde solíamos guardar nuestros secretos de niña. ¿Dónde escondías tus diarios cuando no querías que los leyera? Tu padre sabía de ese lugar. Sabía que algún día podrías necesitarlo. El viento aulló a través de los cristales rotos de la torre de control, llevándose fragmentos de mis pensamientos. Abajo, la sombra de Mendoza seguía marcada en el suelo como una herida en el concreto. Una marca que desafiaba toda lógica, toda explicación racional. Pero había más en la carta. No confíes en nadie de la empresa, mi amor. La traición que te acusan de cometer no es coincidencia. Alguien sabía quién eras desde el momento en que pusiste pie en ese lugar. Alguien que conoce nuestro pasado y está usando tu inocencia como arma. Las lágrimas que habían estado amenazando con caer finalmente se liberaron, dejando rastros fríos en mis mejillas. Cada gota llevaba consigo años de preguntas sin respuesta, años de sentirme perdida, de no entender por qué la vida había sido tan cruel conmigo. Se están acercando, puedo sentirlo. Los mismos que mataron a tu padre ahora vienen por ti. Por eso escribo esta carta. Por eso te doy esta pista. No para que te vengues, sino para que sobrevivas. El eco de pasos resonó desde abajo. Alguien había entrado al hangar. Instintivamente, guardé la carta en mi chaqueta y me asomé por uno de los cristales rotos. Una figura solitaria caminaba entre las sombras, dirigiéndose directamente hacia la marca en el suelo, donde había estado Mendoza. Y recuerda, mi niña, a veces, la única manera de escapar del laberinto es convertirse en el monstruo que otros temen. La figura de abajo se detuvo exactamente sobre la sombra marcada. Incluso desde mi altura, pude ver que llevaba algo en las manos. Algo que brillaba débilmente bajo las luces de emergencia. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Encuéntrame en el lugar de nuestros secretos. Allí está toda la verdad que necesitas. Con amor eterno, mamá. Doblé la carta con manos temblorosas, pero no por el frío ahora. Por comprensión, por terror, por una mezcla de esperanza y miedo que me revolvía el estómago. Yo aún no sabía lo que aquella nota significaba completamente. No entendía cómo mi madre podía saber tanto sobre lo que me estaba pasando, o cómo había predicho con tanta precisión lo que me acusarían. Pero algo me decía que no era apenas coincidencia. La figura de abajo alzó la vista hacia la torre de control, y por un momento terrible, nuestros ojos se encontraron a través del cristal roto. No pude ver su rostro en la penumbra, pero sí pude ver su sonrisa, una sonrisa que conocía demasiado bien. El viento volvió a aullar, llevándose consigo fragmentos de vidrio y el eco de una risa que helaba la sangre. Me aparté de la ventana, presionando la espalda contra la pared fría de metal. La carta crujió contra mi pecho, recordándome que tenía algo concreto ahora, una pista real, un camino hacia respuestas que había estado buscando toda mi vida sin saberlo. Pero también tenía la certeza de que alguien más sabía que tenía esa carta, y que no iba a permitir que llegara al lugar de nuestros secretos. Fue allí, diante de aquella carta, que todo comenzó a desmoronarse. Fue allí, delante de aquella carta, que todo comenzó a desmoronarse. El papel temblaba entre mis dedos no solo por el frío que se filtraba por las hendiduras del hangar, sino porque había algo más. Algo que había estado ahí todo el tiempo, esperando a que yo fuera lo suficientemente valiente para verlo. La letra de mi madre. Esas curvas familiares, la manera en que trazaba las heces como pequeñas serpientes. Pero había algo diferente. Las últimas líneas parecían escritas con otra tinta, o quizás con otra mano. Elena, si estás leyendo esto, es porque él ya sabe que tienes las llaves del hangar 47. Mis ojos se detuvieron en esa frase. ¿Hangar 47? Miré alrededor. En la pared, casi borrados por el óxido y los años, pude distinguir los números O4, 7. El viento aulló otra vez, pero esta vez no me sobresaltó.
porque debajo de ese sonido, como un eco distante, pude escuchar algo más, el zumbido grave de motores antiguos. Ese mismo zumbido que había escuchado cada noche durante años, pensando que era solo mi imaginación, pensando que era parte de los recuerdos que se negaban a desvanecerse, pero los motores no estaban en mi cabeza. Me acerqué a la ventana otra vez, esta vez con pasos más lentos, más conscientes. El farol seguía parpadeando en la distancia, marcando un ritmo que ahora reconocía. 3 destellos largos, 2 cortos, 3 largos otra vez, como un código que había estado transmitiéndose durante ¿cuánto tiempo? A veces pienso que todos en ese aeropuerto sabían la verdad, menos yo. Las palabras salieron de mis labios antes de que pudiera detenerlas, y al pronunciarlas, algo se desplomó en mi pecho, una certeza que había estado construyendo muros para evitar enfrentar. La carta crujió cuando la bajé, y pude ver que había más texto. Palabras escritas tan ligeramente que parecían susurros sobre el papel. El millonario nunca se fue, Elena. Está esperando. ¿Esperando? ¿Esperando qué? Mis piernas comenzaron a moverse sin mi consentimiento, llevándome hacia el fondo del hangar, hacia donde las sombras eran más densas y el eco de mis pasos se multiplicaba de maneras imposibles. Cada paso resonaba no una vez, sino 2, como si alguien más estuviera caminando exactamente detrás de mí. Pero cuando me detenía, los pasos continuaban por una fracción de segundo más. El reloj de la torre marcaba las mismas horas que había marcado esa noche, las mismas que marcaba cada vez que regresaba aquí en sueños. Las 11:47, siempre las 11:47. ¿Y si él nunca se fue realmente? La pregunta flotó en el aire helado como si alguien más la hubiera pronunciado, como si las paredes del hangar hubieran estado guardando esa duda durante décadas, esperando el momento perfecto para liberarla. Encontré una caja metálica, escondida detrás de lo que una vez debió ser un banco de herramientas. Mis manos la reconocieron antes que mi mente. La había tocado antes. La había abierto antes. Dentro había fotografías. Fotografías que no recordaba haber visto, pero que sabía que estarían ahí. Mi madre, mucho más joven, sonriendo junto a un hombre alto de ojos claros. El millonario. Pero no parecían fotos de empleada y patrón, parecían íntimas. En la última fotografía, mi madre estaba embarazada. El mundo se tambaleó a mi alrededor. Las paredes del hangar parecieron respirar, expandiéndose y contrayéndose como pulmones gigantes, porque ahora entendía por qué mi madre había guardado tantos secretos, por qué nunca me había hablado de mi padre. ¿Por qué había muerto con esa expresión de culpa que nunca pude descifrar? Todos sabían la verdad, menos yo, repetí, y esta vez mi voz sonó rota. Fue entonces cuando escuché los pasos. No el eco de mis propios movimientos, pasos reales, deliberados, acercándose desde la entrada del hangar, pasos que reconocí aunque no debería haber sido posible. Pasos que había estado escuchando en pesadillas durante años. Me volví lentamente, sabiendo que lo que vería cambiaría todo para siempre. La silueta se recortaba contra la entrada, bloqueando la escasa luz que se filtraba desde el exterior. Alto, imponente. Con esa postura que había descrito mi madre en historias que pensé que eran solo cuentos. Sabía que vendrías, dijo una voz que era exactamente como la recordaba de sueños que pensé que eran invenciones de mi mente. Sabía que tarde o temprano encontrarías la carta. Su voz resonó en el hangar vacío, multiplicándose en ecos que parecían venir de todas las direcciones. Y cuando dio un paso hacia adelante, las luces parpadeantes del exterior iluminaron su rostro. Los mismos ojos claros de las fotografías, los mismos pómulos, la misma sonrisa que había visto reflejada en mi propio espejo durante años sin entender por qué me resultaba tan familiar. Hola, Elena, murmuró,
y en esas 2 palabras había décadas de espera. He estado esperando tanto tiempo para conocer a mi hija. El hangar se sumió en un silencio que era más ensordecedor que cualquier grito. Incluso el viento había dejado de aullar, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración. Y yo me quedé ahí, con la carta de mi madre, temblando en una mano y las fotografías en la otra, mientras la verdad se desplomaba sobre mí como un edificio que hubiera estado a punto de colapsar durante toda mi vida, porque ahora entendía que nunca había habido un desaparecimiento misterioso, solo había habido una espera, una larga, interminable espera. Y entonces él dijo algo que jamás conseguiré olvidar. Algo que hizo que todo lo que creía saber sobre mi vida, sobre mi madre, sobre mí misma, se desvaneciera como humo. Pero lo que vino después fue el verdadero desaparecimiento, el mío. Parte 5. La sombra en el suelo susurrando, como si las palabras fueran demasiado grandes para mi garganta. Las fotografías cayeron al suelo, una por una. Pausa. El sonido del viento se desvanece y yo me quedé ahí, mirando ese rostro que era como mirar un espejo roto. Como encontrar la pieza que faltaba en un rompecabezas que había estado armando toda mi vida sin saberlo. Respiración temblorosa. ¿Mi padre? Él sonrió. Una sonrisa que debería haber sido tierna, pero había algo en sus ojos, algo que no encajaba. Vulnerable, pero con una extraña claridad. La carta de mamá decía que habías muerto antes de que yo naciera. Tu madre. Su voz se quiebra ligeramente. Tu madre tenía sus razones para decir eso. Pausa larga. El hangar cruje y entonces escuché pasos. Alerta, el corazón se acelera. Pasos pesados, múltiples, acercándose desde la entrada del hangar. Él se tensó. Vi cómo su expresión cambió, de ternura a algo que me heló la sangre, susurrando urgente: Elena, necesitas escucharme muy cuidadosamente. Pero era demasiado tarde. Tensa, la voz se endurece. Las puertas del hangar se abrieron de par en par, y él entró, el millonario, con ese abrigo largo que lo hacía parecer una sombra humana, con esos ojos que parecían calcular el precio de todo lo que tocaban. Fría, controlada, y cuando vio las fotografías esparcidas en el suelo, cuando vio al hombre que había dicho ser mi padre, su rostro se contorsionó en una mueca de furia que jamás había visto. La voz se vuelve cortante. Tú, me apuntó con el dedo como si fuera un arma. Furiosa, pero contenida: tú me has traicionado. ¿Traicionado? Pausa. La palabra cuelga en el aire. Solo tengo una carta de mi madre. Solo quería entender. No me mientas. Su voz resuena en el hangar como un trueno. Sabías quién era. Sabías por qué te contraté. Todo este tiempo has estado jugando conmigo. Confundida, desesperada, miré al hombre que había dicho ser mi padre. Él había retrocedido hasta las sombras, y en su rostro había algo que no era amor paternal, era miedo. Miedo de que lo hubieran descubierto. La respiración se vuelve más agitada. No entiendo nada. Por supuesto que no entiendes. El millonario se acerca, su voz se vuelve venenosa porque ha sido una pieza en un juego que empezó mucho antes de que nacieras. Pausa larga. El silencio es asfixiante y entonces el hombre en las sombras habló, quebrada, como si no quisiera decir estas palabras: Elena, yo no soy tu padre. El suelo se movió bajo mis pies. Susurrando, casi sin aliento: ¿qué? Soy el hombre que mató a tu padre. El silencio es ensordecedor. Las luces del hangar parpadearon. Una vez, 2 veces, desesperada, con la voz quebrándose: no, esto no puede estar pasando. Tu madre sabía la verdad. Su voz es monótona ahora, como si estuviera confesando algo que había estado guardado demasiado tiempo. Sabía que yo trabajaba para él. Miró al millonario, helada hasta los huesos. Sabía que cuando tu padre empezó a hacer preguntas sobre ciertos experimentos, ciertos desaparecidos,
Alguien tenía que silenciarlo. Basta. Mi grito resuena en el hangar, pero él no se detiene. E implacable, cada palabra como una puñalada, y sabía que cuando tú crecieras, cuando empezaras a parecerte a él, cuando empezaras a hacer las mismas preguntas, tendrían que silenciarte también. La voz del millonario, fría como el hielo, las luces parpadearon de nuevo. Y en ese momento, entendí. Con una claridad terrible entendí por qué me había contratado, por qué había insistido en que viniera aquí, por qué había querido mantenerme cerca, susurrando, con horror creciente. No era para protegerme, era para controlarme, para saber exactamente cuánto sabía. Y cuando había llegado el momento de, las palabras se atascan, Elena. La voz del millonario, suave ahora, peligrosamente suave. Tu madre era una mujer muy inteligente. Sabía que este día llegaría, por eso escribió esa carta, por eso te dijo que buscaras la verdad. Pausa. Sabía que cuando la encontraras, ya sería demasiado tarde para hacer algo al respecto. Con la voz, temblando de rabia y miedo, apreté la carta de mi madre contra mi pecho. La carta que ahora entendía, no era una búsqueda de la verdad, era una trampa. Una trampa que había estado esperando durante años a que yo fuera lo suficientemente mayor, lo suficientemente curiosa, lo suficientemente ingenua, para caminar directo hacia ella. Las luces parpadean más rápido, no, susurrando, pero creciendo en intensidad. No, no, no. Y entonces corrí. Desesperada, jadeando, corrí hacia la salida del hangar, pero los hombres estaban ahí, siluetas negras bloqueando cada escape. Corrí hacia el otro lado, pero más figuras emergían de las sombras. La respiración es entrecortada, pánico puro, y las luces siguieron parpadeando, hasta que todo se sumió en la oscuridad. Silencio total, solo respiración agitada, gritos, los míos, los de alguien más, sonidos que no puedo describir, sonidos que espero no tener que volver a escuchar jamás. La voz se va desvaneciendo y luego, silencio, un silencio que era como la muerte misma. Pausa larga cuando las luces regresaron. Con una voz que ya no suena completamente humana. Cuando las luces regresaron, ya no estaba ahí. Mi cuerpo había desaparecido, pero en el suelo de concreto, donde había estado parada, había quedado mi sombra, susurrando, como un eco, marcada en el suelo, quemada en el concreto, como si la luz hubiera sido tan intensa, tan imposible, que había grabado mi última imagen en la superficie, una sombra que seguía ahí. Cuando ya no quedaba nada más de mí, la hube con la voz cargada de un peso profundo, pero buscando la luz. Pero esa no fue toda la verdad. Respiración lenta, como quien se prepara para un alivio durante meses. Pensé que esa sombra marcada en el concreto era mi final, el testimonio silencioso de una injusticia. Pero las sombras también pueden ser el primer paso hacia la luz. Pausa reflexiva, porque verán, yo sí regresé, no como esperaba, no como era antes. Pero regresé con una claridad que solo se obtiene cuando se ha perdido todo, y se descubre que aún hay algo que ganar. La voz se va volviendo más firme. 3 años después, encontré al millonario. Ya no era el hombre poderoso que recordaba. Lo hallé en una pequeña cantina del aeropuerto, bebiendo solo, con los ojos hundidos de quien no ha dormido bien en mucho tiempo. Sus manos temblaban. Con compasión creciente, se veía tan pequeño, tan perdido, como si todo su imperio hubiera sido construido sobre arena, y finalmente se hubiera dado cuenta. Me acerqué a su mesa. No me reconoció al principio, pero cuando le hablé, cuando escuchó mi voz, el vaso se le cayó de las manos. Pausa emocional. Pensé que estabas, susurró. ¿Muerta? Le pregunté. En cierta forma, lo estaba, pero a veces morir es la única forma de aprender a vivir realmente. La respiración se calma, se vuelve serena. Le mostré la carta. La misma carta de mi madre que había estado en mis manos esa noche terrible, la carta que él nunca me dejó explicar. Con manos temblorosas, la abrió.
Era simplemente una receta de empanadas, una receta familiar que mi madre quería que probara, nada más. Con una sonrisa en la voz, no contenía secretos corporativos, no había traición, solo el amor de una madre que quería compartir algo especial con su hija. Lo sexta llorar. Este hombre que había construido su vida sobre sospechas y control. Lloró como un niño perdido, respirando profundo. ¿Por qué? Me preguntó. ¿Por qué no me lo explicaste esa noche? Traté de hacerlo, le respondí, pero tú ya habías decidido qué verdad querías escuchar. La voz se transforma, más sabia, más compasiva. Fue entonces cuando comprendí algo hermoso, algo que cambió todo. Con firmeza serena le perdoné, no por él, no porque lo mereciera, sino porque entender también es perdonar, y perdonar es la única forma de ser verdaderamente libre. Pausa profunda. El miedo, le dije, te convirtió en prisionero de tu propia sombra, pero las sombras solo existen donde hay luz, y siempre, siempre podemos elegir hacia dónde mirar. Con una sabiduría tranquila se quedó ahí, sosteniendo esa carta arrugada, mientras yo me levantaba para irme. ¿Qué pasará conmigo?, me preguntó. Eso, le dije, depende de lo que hagas con esta segunda oportunidad. La respiración se vuelve ligera. Salí de esa cantina y caminé hacia la pista de aterrizaje. El sol comenzaba a salir, pintando el cielo de colores que no había visto en años. Colores que solo se pueden apreciar cuando se ha estado en la oscuridad más profunda. Con una paz profunda el hangar seguía ahí. Mi sombra, sorprendentemente, también, pero ya no era una marca de horror. Era un recordatorio de resistencia, de todo lo que había sobrevivido. Me quedé de pie junto a ella, y por primera vez en años, sonreí, reflexiva, con sabiduría universal, porque comprendí que a veces perder es la única forma de encontrarse. El amor no desaparece, solo cambia de forma. Y las tragedias pueden convertirse en las maestras más sabias. Con una liberación hermosa, tomé la carta de mi madre y la doblé cuidadosamente, la guardé cerca de mi corazón. Y entonces, dejé ir todo lo demás, el rencor, el miedo, la amargura, todo. La voz suena renovada. Lo dejé ir, porque había aprendido que aferrarse al dolor es como intentar volar con las alas rotas, y yo tenía un vuelo que tomar. Pausa emotiva. Supe después que el millonario vendió todo su imperio. Dicen que se mudó a un pueblito donde nadie lo conocía, que abrió una pequeña panadería, que cada mañana, antes del amanecer, amasa el pan con sus propias manos. Nunca supe si encontró su paz, pero espero que sí. Con una serenidad completa en cuanto a mí, bueno, aprendí que las segundas oportunidades no siempre llegan como esperamos. A veces llegan como perdón, a veces como comprensión, y a veces llegan como la simple capacidad de amar otra vez. El sonido de un motor antiguo se escucha a lo lejos esta mañana. Mientras les cuento esta historia, puedo escuchar el motor de un avión pequeño calentando en la pista, el mismo tipo de avión que una vez pensé que sería mi escape, y que ahora sé que siempre fue mi destino. La luz del amanecer parece filtrarse. La luz dorada del amanecer entra por las ventanas del hangar, y mi sombra ya no parece una marca de trauma, parece una invitación, una promesa de que cada final también es un comienzo. Con una plenitud hermosa. Hay algo poderoso en comprender que los villanos de nuestras historias también son humanos perdidos buscando su camino a casa. Y hay algo aún más poderoso en darse cuenta de que podemos escribir finales diferentes, finales donde la redención es posible, donde el perdón sana, donde el amor siempre encuentra la forma de ganar. Pausa serena. Respiración profunda. Hoy volaré otra vez, no huyendo de algo, sino volando hacia algo, hacia la vida que siempre estuvo esperándome del otro lado del perdón, con una sonrisa genuina en la voz. Y ustedes que han escuchado esta historia hasta el final, ustedes también pueden volar.
con dulzura infinita si esta historia tocó tu alma. Cuéntame desde dónde la escuchas, y que el próximo vuelo te encuentre en paz. El sonido del motor se desvanece suavemente en la distancia, llevándose consigo todas las sombras del pasado.